Vamos al capítulo 8 del libro de los Hechos. Y vamos a ver el versículo 9. Ahí vamos a comenzar, versículo 9. No me digan que ustedes van a ser infieles y no van a ir a la comida china. No les puedo creer. Ahí en estos días es cuando se debe demostrar la fidelidad. Leemos la palabra del Señor. Solamente dejamos que los hermanos diáconos den los cambios para que podamos estar con mucho respeto a la palabra. ¿Ya lo tienen? Ok, dice así. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. No se dice Samaria, por favor, se dice Samaria, ¿de acuerdo? Haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Amado Padre, gracias por esta porción de tu santa palabra, Señor. Y ahora te suplico, te pido que tu benevolencia no nos desampare, tu bondad y tu misericordia, y que puedas alimentar nuestra alma con esta tu palabra que tú hoy has designado para dárnosla. En el poderoso nombre de Jesús, toda cosa que el diablo esté planificando o maquinando sea destruida. Amén. Por favor, tengan la bondad de sentarse. Bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema de Simón el Mago. Y lo que vamos a resaltar hoy son las falsas profesiones, las falsas conversiones. En otras palabras, los creyentes dentro de las iglesias que no son genuinos, que no son verdaderos.
Y los hay y siempre los han habido y siempre los habrá. Creyentes que no han conocido lo que es el nuevo nacimiento, que no han nacido de nuevo, que no son salvos, pues, ese es el punto, que no son salvos. Los hay, los han habido y siempre los habrán. Creyentes falsos, profesiones falsas dentro de las iglesias evangélicas. Ahora, este Simón el Mago, él alegaba que tenía un don que era acompañado de señales y se hacía pasar como alguien de importancia. Salía en Estrella TV por las noches y se hacía pasar como alguien importante. Se anunciaba en los canales de televisión y en las radios y se hacía pasar como alguien importante. Porque este tipo de personas inclusive usa el término hermanos, usa el término hermanas, y donde la gente puede pensar que son de la misma familia de Dios. Y como dijo la palabra del Señor, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, observen esto. Los hombres de Samaria creían que Simón el Mago era una persona importante. Es más, lo veían prácticamente como un dios con D pequeño, como alguien engrandecido, como alguien de importancia. Y lo que pasaba con la gente de Samaria nos puede ocurrir a nosotros hoy, donde así como esta gente había sido engañada, también nosotros podemos ser engañados por algún hombre que acompañado de señales, nosotros podamos verlo como un Dios, que podamos verlo como una persona importante, especialmente cuando nosotros vemos señales. Y hace años, por ejemplo, estaba muy de moda que cuando la gente venía al altar, los pastores se sentían muy grandes cuando la gente se desplomaba al piso, la gente caía al piso, y como que había un ideal, una meta en cada persona que ministraba, ver a la gente cayéndose, retorciendo en el suelo. Ahora, cuando usted va a la Biblia, usted va a encontrar solamente por lo menos una sola ocasión, que por cierto, en esa ocasión, la persona estaba endemoniada cuando cayó al suelo. Cuando Cristo le sacó los demonios a aquel muchacho, el muchacho cayó al suelo. Y esa es la una ocasión. La otra ocasión fue cuando llegaron a apresar al Señor, y que dijeron: buscamos a Jesús de Nazaret. Y mi Señor Jesucristo, con la autoridad que lo caracteriza, dijo: yo soy. Y cuando Él dijo yo soy, dice que cayeron a tierra. En ninguno de los dos se ve que sean creyentes, porque el muchacho estaba endemoniado, y estos que fueron a apresar al Señor eran guardias del templo que no temían al Señor, que no tenían al Señor. Entonces, en otras palabras, no hay razón, escuchen bien esta hora, para creer que porque alguien ora a alguien y le pone las manos encima y esta persona cae a tierra, que eso es de Dios. ¿Me están oyendo? No estoy diciendo que no puede ocurrir, pudiese ocurrir, pero no es señal. Y de repente hay algunos que ponen imágenes que se ve la gran tendalada de gente que ha caído y dicen: el gran poder de Dios. Ahora yo quiero que nos vayamos a la Biblia. Vayámonos a la Biblia. Porque si yo creo que alguien estaba dotado del poder y el respaldo y la presencia del Señor, estos eran los apóstoles. Y no hay nada en el libro de los Hechos que respalde tal tipo de acción, donde se vea que Pedro oraba y la gente caía al suelo, donde se vea que Pablo oraba y la gente caía al suelo, donde se vea que Felipe oraba y la gente caía al suelo. No hay nada que respalde esa teoría. No lo hay en todo el libro de los Hechos. Entonces aquí es donde hay que tener cuidado, porque hoy la iglesia se ha apartado de lo que es convicción y de lo que es profundidad y de lo que son raíces sólidas de la palabra. Y ahora tenemos una iglesia que fluctúa entre lo emocional y lo que verdaderamente no aprovecha al alma.
Entonces los cultos se han vuelto prácticamente un show de circo, donde la gente cae, vuelven a levantarlo, y se vuelve a caer, vuelven a levantarlo, y que la gente está como borracha. Miren cómo está borracho. ¿A dónde encontramos eso cuando mi Señor Jesucristo ministró? Que la gente caía y el Señor decía, vuelvan a levantarlo, y lo vuelve a decir. El Señor de lejos lo volvía a tirar al suelo. Más parece práctica de psicología que poder de Dios. ¿Me están oyendo? Entonces aquí hay que ser sólidos. Y por eso es que algunos de ustedes antes andaban en ese mundo oscuro de tinieblas, de la magia, de la adivinación, de la agorería, de la brujería, porque algunos de ustedes la practicaban y algunos de ustedes iban donde ellos para poder conseguir lo que querían. Simplemente porque llegaban, y desde que ustedes llegaban le decían de dónde vienes, le decían cómo se llamaba, porque esa gente de alguna manera tiene un respaldo diabólico que conoce muchas cosas. Me recuerdo de allá por mi tierra, una vez mi tía le dijo a un Adolfo, le dijo, vamos, para que le dé cura para esa su gastritis que anda. Le dijo, vaya conmigo. Mire, doña Noisita, le dijo, yo voy a ir. Le dijo, pero por si de chiripa, le dijo, me funciona lo que este hombre me va a dar allá. Ese hombre estaba tratando a un primo mío, era de esos que practican el mundo oculto. Y yo iba con mi tía, siempre me sacaba para que la acompañara. Iba ese señor que iba de mi lugar, nos subimos en el autobús, nos bajamos, caminamos, y cuando vamos llegando, estaba mi tía poniendo su nombre, el señor y salió el señor ese que atendía a la gente, y le dijo, vos no te anotés, le dijo. ¿Por qué? Le dijo mi tía, si yo lo traigo. Sí, le dijo, que él viene por chiripa, le dijo. Así le dijo. Ahora, esa palabra que dijo que iba por chiripa, usted sabe lo que es chiripa, ¿no? Por si acaso, la había dicho en mi cantón, allá. ¿Cómo sabía este señor? No había Facebook, no había redes sociales, no había teléfono. Y la dijo allá en la montaña, en los cafetales. Dijo, vaya pues, doña Noisita, le dijo, la voy a acompañar. Por si de chiripa, le dijo, me da algo, le dijo. Y entonces vino él, desde que llegó, le dijo, vos no te anotés, le dijo, vení otro día que vengas con fe, le dijo, porque vos venís por chiripa, le dijo. Y yo me quedé, dije, en la torre, este señor lo sabe todo. Entonces, ya desde ahí, y yo lo veía a él como un grande, así como Simón el Mago, yo lo veía a él como un grande. Especialmente cuando pude ver que le sacó 100 alfileres a mi primo del pie izquierdo. Dios mío, yo me quedé sorprendido cuando mi primo llegó agonizando. Los médicos lo habían desahuciado y nadie lo quería atender del problema que tenía. Aquel pie como que era tan mal inflamado y llorando todo día, las 24 horas llorando del dolor. Y cuando llegó y le dijo, bueno, le dijo, has venido ya tarde, le dijo, pero voy a ver qué se puede hacer. O te quedas aquí muerto ya, le dijo, o te salvas. Y los niños, como padecemos de curiosidad, usted, ¿verdad? Entonces dijo, sálganse todos, me queda una más, solamente se queda usted la mamá, dijo, y mi papá se quedaron adentro con mi primo, el enfermo, y yo por un hoyo viendo. Y voy viendo cuando empieza el hombre y le hace una señal sobre el pie y le hace como una especie como de cruz, y empieza con una su esponja que tenía en la mano. Aquel hombre estaba sudaba y sudaba, y empecé a ver con mis propios ojos cómo los alfileres salían y se unían a la almohadita que tenía. Salía. Y cuando empezaron a salir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, cuando iba por los 90, mi primo ya casi se desmayaba, ya no aguantaba. Resiste, le decía, porque todavía falta. Y cuando salió el número 100, ¡pum!, aquel se desmayó, pero ya se logró librar. Y en un tamal le dijo que le habían dado los 100 alfileres. En un tamal. Y hasta le dijo, fue fulana de tal, fue en tal lugar, que fuiste a una velación, y en ese tamal, digo, te trabaron. Entonces, lo que quiero hoy hablar es que la brujería es real. La hechicería es real. Existe. Pero nosotros los cristianos no tenemos que temer absolutamente nada acerca de eso. ¿Por qué razón? Porque el libro de Números, como lo dije el día viernes pasado, dice que nadie nos puede practicar a nosotros agorería. Que nosotros, aleluya, cuando alguien nos quiere maldecir, lo que nos vienen son bendiciones de parte de Dios.
Pero cuando vivíamos en ese mundo, creíamos que era gente grande. Hasta que llegó el poderoso evangelio de Jesucristo y hemos conocido al que verdaderamente es grande, a Jesús de Nazaret. Pero bueno, el detalle es que ya en el evangelio, nosotros de repente empezamos a ver a gente así que la vemos grande. Y empezamos hasta endiosar a esa gente, porque la vemos en una categoría grande. El punto mío hoy en esta mañana: nunca endiose a un hombre y nunca ponga su mirada en un hombre. Ponga la mirada en la palabra de Dios y en Dios mismo. Apártese de mirar a los hombres y ponga su mirada solamente en Dios. Porque cuando usted pone la mirada en los hombres, la aparta de Dios. La aparta de Dios. Estos por eso estaban apartados de Dios, porque habían puesto la mirada en los hombres. Y ahora así hay muchos que ponen su mirada en los hombres, en cierto evangelista. Y miren, pues vaya, ustedes saben que Bolailes es mi amigo, pero cuando Bolailes viene, hasta hay gente que llega una hora antes a pelearse por esas sillas y le ponen una Biblia, porque vienen a apartarle las sillas a media gente de su familia. Gente como ustedes que todo el tiempo ahí se sientan, ese día no se pueden sentar y los mandan a sentarse a otro lado porque supuestamente viene su ídolo. Y yo espero que usted no lo vea a él como un ídolo, que lo vea como un siervo de Dios, pero él no es un ídolo ni es un gran hombre. Él es alguien como nosotros que el Señor ha tenido misericordia y lo ha salvado. Y díganle qué digo yo. El punto es: nunca se fije en un hombre. O como cuando viene un cantante X, lo mismo, el templo está reventado. Porque hemos apartado la mirada de Dios y tenemos que enfocarnos solamente en Dios. Dice que Felipe predicaba en Samaria. ¿Y qué predicaba Felipe? El evangelio. ¿Qué predicaba Felipe? No predicaba el coronavirus. Porque ahora prácticamente no hay un solo predicador que no haya predicado sobre ese volado. Y se están haciendo famosos y tienen miles de visitas. A ver qué dice el predicador tal famoso acerca del coronavirus. Que a ver qué dice fulano de tal del coronavirus. Los cantantes están hablando, los políticos están hablando, los predicadores están hablando. Felipe hablaba de Cristo. Hablaba del evangelio. Y voy a decirlo una vez más: lo que convierte el alma, lo que lo lleva al arrepentimiento es el evangelio. Y nosotros lo que tenemos que predicar es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Que estábamos perdidos, pero que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo amado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón. Ese es el evangelio. Y cuando se predica el evangelio, entonces hay conversiones. Porque de lo que más nosotros adolecemos es problema de pecado. Ese es el peor de los virus, el pecado. Y el problema está que hay una medicina. Para eso sí hay medicina: la sangre poderosa de Jesucristo, la sangre maravillosa de Jesucristo. Sí, el evangelio no llega, en el corazón del hombre no hay paz, no hay tranquilidad, no hay armonía, no hay sosiego. El hombre vive una vida de incertidumbre y de fracaso. El mayor fracaso es vivir sin Dios, vivir sin Cristo. Llegó Felipe predicando el evangelio, predicando a Jesucristo. Y que dice la palabra del Señor que hombres y mujeres creían en el evangelio, incluyendo Simón, el mago. Simón se encontró con Felipe. Escucha bien lo que voy a decir. Y se dio cuenta que había un poder más grande que el que él tenía. Ojalá esto lo supieran los Abrams, los Albert, que sacan tanto dinero aquí en el área de Dallas y Fort Worth. Que esto lo supiera el indio Apache. Pero parece que ya murió ese porque ya no sale, ¿verdad? El otro que sale, el hermano Aarón,
que de hermano no tiene nada y díganle que yo digo. Que él necesita conocer al verdadero Dios, al verdadero Jesucristo. Y la hermana, ¿qué? La hermana Toribia. ¿Me entendió? Entonces, hay un poder mayor que gracias a Dios nosotros lo conocemos, el poder de Jesucristo. Entonces, cuando Felipe llegó, Simón se dio cuenta que había algo superior. Y termina, ¿qué? Creyendo. Y termina, ¿qué? Bautizándose. Y este es el centro del mensaje hoy. El centro del mensaje que se llama falsas profesiones. Porque este simplemente hizo una profesión de labios. Este andaba Biblia de mentira. Este iba a la iglesia de mentira. Pero no había nada en el corazón de él. Y aquí es donde honestamente yo a ustedes los amo, los quiero, y aunque no sean creyentes de veras, pero sí los quiero. Y por eso mismo tengo que decir la verdad. Hay algunos, y no me importa saber quiénes son. No ando tratando de descubrir y decir este es, este no es. No me interesa, no me importa en ese sentido. Pero ustedes saben si usted es de veras o es hecho en China. Usted lo sabe. Usted lo sabe. ¿Por qué lo sabe, pastor? Porque uno puede engañar a los demás, pero no puede autoengañarse. Y la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos o no somos hijos de Dios. Yo quisiera bajarte las estrellas. No. Yo quisiera pensar que todos somos. Y quisiera pensar que todos vamos. Pero bíblicamente no es así. Bíblicamente no es así. Y uno puede darse cuenta el que es y el que no es. Gloria a Dios. Pero el verdadero creyente tiene temple. El verdadero creyente tiene carácter. Al verdadero creyente le llama la atención y él permanece. El que no es de veras, con cualquier cosita que le llame la atención, se molesta. Porque no es de veras. Por ejemplo, si el hermano no fuera de veras, le digo, mira hermano, no esté gritando tanto, no hable tanto, hombre. Entonces, okay, sí, pastor, ¿cómo no? Entonces, y al rato le digo, hermano, ¿y por qué se ha quedado callado? ¿Por qué no habla? Hablo, pastor. Y al rato lo vuelvo a regañar. Hermano, está haciendo mucha bulla. Cállese, se calla. Y luego le digo, hermano, ¿por qué se ha quedado callado? ¿Qué? Habla. Ese es el verdadero creyente. Aleluya. Y yo solo me recuerdo a aquella hermana que estaba preparando un himno para ir a participar en una cuestión de las mujeres. Leonor se llamaba y decían Noisita, chaparrita chiquita, con un soborral donde daba la gran Biblia. Y yo era el guitarrista y el hermano pastor el pastor de esa iglesia las estaba, mujeres en acción, que a la voz el canto se estaba preparando, mujeres en acción. Y empezaban todos, mujeres en acción. La hermanita, no, yo solamente hacía la cara, yo seguía con mi guitarra. Y venía el pastor y decía, hermana, sí hermano pastor, que no se da cuenta que está desafinando el canto. Hermana, cállese, porque usted nos arruina el canto. Y la hermana se quedaba calladita, ahí, siempre ahí, pero así, sin decir una palabra. A media estrofa venía el pastor y decía, hermana, ¿y no va a cantar? ¿Qué usted me dijo que no cantara, hermano pastor? Pues cante. Lo que le digo es que no cante desafinada, que se entone. Comencemos de nuevo, hermano Ismael, con gusto, hermano. Mujeres en acción, hermana, no, va desafinada, cállese. Y hasta yo dije, Dios mío, va a hacer que esta hermana se vaya de la iglesia, porque la regañó como 40,000 veces en ese ratito. Y la callaba, la hacía cantar. La callaba, la hacía cantar. La callaba.
Y yo decía, esta hermana iba a salir con las chancletas para afuera. No, feliz de la vida. Es que hermano Ismael, y después, qué lindo mi pastor, ¿verdad? Me dice. Yo le dije, ¿qué? Sí, me dice. Se dijo que el canto sale mejor si yo no canto, me dijo. Y lo que él no sabe, me dice, es que después yo solamente estaba moviendo los labios como que estaba cantando, para que él no me oyera desafinada. Le estoy echando salsa a los tacos, pero el punto está de que, no, a ustedes solamente les digo, no quiero que se tomen la mano, no deseen la mano, se barajen. Yo no voy mejor, me regañaron. Qué infelices son, ¿verdad? ¿Cómo les dije? Infelices. Sí, porque la verdad, es decir, nos dañamos y nos molestamos con cualquier cosa. Siempre van a haber, y siempre los han habido, creyentes falsos. Ahora, cuando llego a este punto, y este es el centro del mensaje, Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, aquí encontramos a un Simón que yo lo voy a clasificar como el primer estafador religioso de la iglesia. El primer estafador religioso de la iglesia. Quiero que me escuchen bien. El que usa la Biblia y el que usa la fe y el que usa el canto para sacar el dinero y aprovecharse de la gente. Y hemos estado acá, y gracias a Dios que la historia algún día se escribirá, de que por lo menos en esta ciudad hubieron unos 2, 3 pastores que cuando surgió lo de los pactos, y cuando surgió de los 3 deseos, y cuando surgió el aspecto de pactar y dar dinero para recibir un milagro, hubimos pastores aquí que nos paramos en 30 y que siempre estuvimos predicando y diciendo que los favores de Dios no se compran con dinero, que la salvación se adquiere por la fe y la sanidad viene por la fe, y si alguien va a salir de la cárcel va a ser por fe, que Dios no utiliza el dinero para obrar en la vida de las personas. Pero quiero pensar por algún momento, si en los tiempos cuando esto se desató aquí en el Metroplex no hubiera habido un Benjamín Paredes, no hubiera habido un Pastor Pineda, que nos paramos en 30 y dijimos no, esto aquí se estaba descomponiendo terriblemente, hasta el punto que aún hermanos de aquí de la iglesia donde el Señor me tiene como pastor estaban haciendo pactos para que la empresa se fuera para arriba, pactos para que la mujer cambiara con él. Aleluya, aleluya. Y uno que tuvimos hace poco aquí tocando y que ya creo que se arrepintió, hablaba de los 3 deseos, de los 3 deseos, y que de acuerdo a la cantidad que usted daba, hacían los 3 deseos que podía pedir, hacían los 3 deseos que usted podía pedir, y decía, mande su ofrenda y ahora pida sus deseos, pero recuérdese que de acuerdo a la ofrenda que mande, así son los deseos que Dios le va a cumplir. ¿A dónde está en la Biblia eso? ¿A dónde está el respaldo de la Biblia? Si la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Alaben a Dios. Y yo sé que me meten problemas, pero hay muchos ahora que no predican el evangelio por predicar el evangelio y para que las almas se salven. Hay muchos que hoy por lo que van a una iglesia a predicar es por la ofrenda que le van a dar. Inclusive uno de ellos que yo le dije, mire hermano, no tengo tiempo, no lo conozco, no tengo tiempo para recibirlo, no tengo espacio, pero si quiere le digo pase y le doy una su ofrenda. ¿A qué horas paso, pastor? Me dijo. Ni le había dicho que le iba a dar una ofrenda, y cuando ya lo teníamos acá en la oficina, ¿a dónde está el cheque que me van a dar? En otras palabras, por lo que andan es por el dinero.
Algunas veces nosotros mismos somos una iglesia muy linda que bendecimos a X predicador y ese como que dice, voy a la segura a traerme una buena tanatada de dinero a la iglesia a benecer. No quiero que nos vean así como patitos feos, como patitos Juanes, que nos vienen a sacar nada más, cuando aquí tenemos cantantes que Dios los usa y tenemos predicadores que Dios los usa. Aleluya. Así que si alguien que venga por predicar la palabra, y si alguien viene a cantar, que venga para adorar a Dios y bendecir el nombre del Señor, pero no por una ofrenda. Y yo algunas veces me he puesto así un poquito medio melancólico, porque algunas veces yo veo que a alguien le dan una ofrenda de $1000 por 3 cantos destemplados que cantó, ¿no? Y yo he cantado cientos de cantos y a mí nunca me han dado nada. En los 25 años que yo estoy en la iglesia, ¿alguna vez me han recogido una ofrenda ustedes a mí? Nunca. Es más, maldiciendo me salen algunos. Después de que predico, que bravo venía el pastor hoy en la mañana y sale pelado, anda. Entonces, nunca yo he visto que, varón, Dios usó al varón, hoy vamos a recoger. Y es que no lo estoy pidiendo. Simplemente es que algunas veces me siento como que hemos distorsionado el evangelio, y el evangelio no es comida ni bebida. El evangelio es poder de Dios, el evangelio es salvación, el evangelio es nueva vida. No es para comer y beber. Aleluya. No crean que algunas veces no me siento mal cuando los veo a ustedes cortando sus yardas en el día, sudando terriblemente, para que alguien venga y simplemente les vende un video que no les costó absolutamente nada y les saca $20. Yo me siento mal. Estafadores. 3 por 60 y 4 por 80 y 5 por 5%. Cuando Jesucristo hizo eso. Ahora, yo no voy a negar, la gente tiene que tener dinero para comer y tiene que tener dinero para transportarse, y la Biblia dice: el obrero es digno de su salario, y el que trabaja en el altar, que viva del altar. Así la Biblia lo dice. El punto es cuando yo lo veo como un modus vivendi, y como le dije a alguien, ¿y qué hacen todo el día? Ensayando, me dijo. Todos los días ensayan, le digo. ¿Por qué no van a buscar un trabajito, medio tiempo ahí? Le digo, yo no sé, le digo, hagan algo, váyanse a las esquinas, agarren un trapo y pónganse a limpiar vidrios por lo menos. Porque me dijo, esta fue la palabra que usaron estos muchachos. Me dijo, no nos ha caído nada, pastor, invítenos, no sea cruel. Y le digo, ¿y ustedes qué hacen todo el día? Ensayar. Todos los días ensayar los mismos cantos, porque siempre que vienen le digo, los mismos cantos cantan. Los mismos cantos. Aleluya. Alaben a Dios, hermano. Dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, vamos a tener gente, y el punto está, yo no debo que mi fe se debilite por este tipo de gente, porque mi fe y mi mirada tiene que estar puesta en Dios, en Cristo Jesús, el que jamás falla. Alaben al Señor. Ahora, Simón había cumplido todo el ritual externo, es decir, había creído, se había bautizado, fue al lago ahí del 30 y se bautizó. Y no solamente eso, sino que se hizo muy amigo de Felipe. Ahora, yo no quiero criticar a Felipe, no, para nada. Mis respetos para el diácono Felipe, pero aquí está un detalle que tiene que salir a la luz. Felipe no era un ministro, Felipe era un diácono. Entonces hay cosas que él todavía no podía discernir y manejarlas. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y tenía cierto conocimiento, pero le faltaban algunas bases, como por ejemplo cuando la Biblia dice discernir los espíritus.
para que sepáis si son de Dios o no son de Dios. El hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que tener discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y pareciera aquí que Felipe, ahí se le fueron los frenos con este tipo, porque dice la Biblia que siempre estaba ¿con quién? Con Felipe. Y Felipe como que nunca se dio cuenta que la conversión de él no era verdadera. Nunca se dio cuenta que había hecho una falsa profesión. Simón el mago, no era verdadera la profesión. Y a Felipe como que ahí se le fueron los frenos. Aleluya. Porque este no era convertido. Ahora fíjense también, no solamente Simón el mago, pero había otros ahí que estaban en la iglesia y que tampoco eran convertidos. Voy a decirlo aquí, hay muchos en las iglesias que no son convertidos. Hay muchos en las iglesias que en la noche, el día viernes, se ponen peluca y se ponen zapatos de botas y se ponen cinchos y se van a la discoteca como que si nada ha pasado. Hay otros que llegan a la noche y se echan sus traguitos, por no decir otras que se echan sus cueritos. Y no estoy hablando de chicharrones. ¿Estamos oyendo? Y que lo ven como algo normal. Y simplemente dicen, es que la carne es débil, pastor. ¿Me estamos oyendo? Entonces, tenemos de esto en las iglesias. Tenemos de esto en las iglesias, en todas las iglesias. Y es más, en las iglesias más recalcitrantes. En las iglesias que le ponen por nombre santidad a Jehová. ¿Me están oyendo lo que digo? Muchas veces esas iglesias, de esas hermanas que se ponen vestidos hasta los tobillos, y que usted solamente como hombre cuando la ve le dice, ¿qué tobillos? Porque no hay nada que enseñe más. No enseña ninguna otra cosa. O que ojos, porque lo único que enseña son los ojos. Aleluya. Muchas veces esas mujeres son las más pícaras. No se oyó, ¿verdad? Muchas veces esas de vestidos hasta acá, con mangas hasta acá, el cuello hasta acá, como que andan protegiéndose del coronavirus, son las más pícaras. Y muchas veces esos hermanos de camisa blanca, manga larga, pantalones negros, camisa blanca, manga largas, Biblia de 20 libras, son los más pícaros. Aleluya. Cuidado con esos que tienen habladito de Dios le bendiga, siervita. Dios le bendiga, siervita. Le da la mano. Viejos pícaros. Aleluya. Aleluya. ¿Seguimos? Aleluya. ¿Cuál es el problema de muchos? Que no han experimentado el nuevo nacimiento. ¿Cuántos de ustedes han experimentado el nuevo nacimiento? Que saben que son nuevas criaturas. Porque el Señor así dijo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Si no naciera del agua y del Espíritu. Estos habían creído, estos se habían bautizado, pero no habían nacido de nuevo. ¿Cuándo uno nace de nuevo? Cuando uno viene a ser templo y morada del Espíritu Santo. Cuando voy a hablar desde el punto de vista tecnológico, cuando viene el Espíritu y nos cambia la mother board de adentro de la computadora y nos saca toda la información vieja que teníamos y todos los códigos que teníamos, viene el Señor y saca todos aquellos códigos
Esa es la operación que el Señor hace. Nosotros ya prácticamente estábamos como diseñamos: este estímulo, esta es la respuesta. Este estímulo, esta es la respuesta. Así estábamos ya codificados. Entonces cuando el Señor viene y nos va a limpiar la memoria y nos va a poner una nueva memoria, algo que uno hasta se queda escandalizado, como ahora uno reacciona totalmente diferente a como uno estaba acostumbrado a reaccionar, porque el Señor ha venido a ser morada en uno. Ahora somos templo y morada de Dios. Aleluya. Por eso cuando los líderes enviaron a Pedro y Juan, los apóstoles eran los líderes, los supervisores, y enviaron a Pedro y Juan. ¿A dónde los enviaron? ¿A dónde los enviaron? A Samaria. ¿A qué? A que fueran a investigar lo que ahí estaba pasando. ¿Por qué razón los enviaron? Porque era necesaria la investigación por el prejuicio, el racismo que había entre judíos y samaritanos. Y es que aquí me voy a detener un segundo. Cuando la gente nos ha conocido y ellos han visto nuestro estilo de vida, de repente ellos no pueden aceptar, asimilar el cambio que se produce en nosotros. Por ejemplo, si usted era un muchacho pandillero, ganguero, violento, y de repente lo ven con una Biblia, aunque anda con la Biblia, le tienen miedo porque piensan que usted sigue siendo la misma persona. ¿Me entendió? Si usted era una que cobraba por sexo, los hermanos ahora lo ven con una Biblia, pero todavía le dicen: ¿cuánto? Porque como así la veían, no se dan cuenta que el Señor hace nueva a las personas. Así que estos judíos pensaban que esto de los samaritanos nada más era pura bulla, que no había nada real, nada verdadero. No verdadero. Así como cuando nosotros nos creemos en la conversión del narcotraficante, del asesino, del homosexual o de la persona usted no quiere ver que el Señor tiene poder, pero el Señor tiene poder para cambiar las vidas. Pero usted no lo acepta. Así que envían a Pedro y Juan, porque siempre vamos a tener problemas con los samaritanos. Aquel día les puse el ejemplo de un samaritano acá, que aunque los años pasarán, pero la gente, muchos de ellos todavía que lo ven, van a decir: este no es creyente de veras. Y de nuestras vidas, cuando el Señor a mí me saca del seminario católico y dejo la sotana, créanme que muchos dudaban de que yo era un verdadero creyente. Decían que yo era un infiltrado, que yo era un jesuita infiltrado en el evangelio. No creían que el Señor verdaderamente me había salvado. Y lo mismo, algunos de ustedes cuando han venido al Señor, algunos dicen: a este le voy a dar 6 meses, ya en 6 meses va a estar de nuevo chupando, en 6 meses va a estar de nuevo en la calle, en 6 meses. Es decir, la gente no cree que cuando el Señor cambia, verdaderamente cambia a la persona. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que el Señor tiene poder para cambiar a su marido, cambiar a su mujer, cambiar a sus hijos, cambiar a sus nietos, cambiar a todo medio mundo. El Señor tiene poder. Cuando llegan ahí, los apóstoles se dan cuenta de algo: que nada más habían creído, que se habían bautizado en agua, pero que no eran nada. ¿Están aquí todavía? Una vez más, Felipe había hecho lo que podía, pero él no era un ministro. Pudiese ser que no había pasado más adelante a lo que tenía que avanzar, o simplemente sí se lo había enseñado, pero aquellos no habían obedecido las indicaciones. ¿Cuál es la indicación? No basta con creer, no basta con bautizarse en agua. El agua no le quita los pecados a nadie, sino que hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Esa es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Gloria a Dios. Y ahora yo quiero que usted aprenda esto: usted no puede cambiar a nadie. El único que lo puede cambiar es el Espíritu Santo. Dije que el único que puede cambiar a las personas es el Espíritu Santo.
Por mucho tiempo nosotros hemos intentado cambiar a las personas y decirle cómo se debe de vestir y decirle cómo debe ser, etcétera, etcétera. Esa obra no nos corresponde a nosotros. Esa es una obra que le corresponde al Espíritu Santo. Y el único que puede transformar la vida de una persona es el Espíritu Santo. Así que creo, me bautizo en agua, pero tengo que dar lugar al Espíritu Santo en mi vida. Espíritu Santo, por eso dijo Jesús, me voy, no los dejo huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo para que les enseñe, para que los guíe, para que los instruya, para que los consuele, para que esté con ustedes. Y esa es la diferencia de un creyente profesante y un creyente verdadero. El creyente profesante se viene abajo con cualquier cosa. El verdadero sabe que tiene el Consolador, el Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Dije que somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que vino Pedro y Juan y empezaron a imponer manos sobre los discípulos que habían ya creído y bautizado en agua. Y a todos los que les imponían la mano recibían ¿qué? El Espíritu Santo. Veían, y aquí, aunque no hay un detalle exclusivo, o diríamos que pueda indicar que esta gente hablaba en lenguas, yo sí creo que esta gente estaba hablando en lenguas, que recibía el poder del Espíritu Santo, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque lo que va a llamar la atención de Simón el mago era que cuando Pedro y Juan ponían las manos, algo sucedía en esto. Por eso vino Simón el mago, se las acerca a ellos y les dice, ¿por cuánto? Dijo, porque digo, aquí hay un negocio redondo. Así como los que compraron toda la gel en alcohol, ¿verdad? Y los que fueron a dejar vacíos los supermercados que no dejaron papel higiénico para nadie. Entonces, aquí hay negocio, las mascarillas. Por cierto, ahí tengo 5. A $20 cada una. Entonces, dijo Simón el mago. ¿Qué dijo Simón el mago? Aquí hay business. Aquí hay negocio. ¿Por cuánto? Le dijo a Pedro. ¿Por cuánto? Y quizás le ofreció. ¿Cuánto creen ustedes que le ofreció? Para comenzar, unos cuantos denarios. Y como Pedro se quedó así sorprendido, ¿te parece poco? Todo y más, le dijo. Pensó que el problema era que no estaban ofreciendo lo suficiente. Y le dijo, bueno, dime tú, Pedro, dime tú cuánto quieres para que yo también tenga ese poder. Porque es lo que, oiga bien, por favor, porque aquí llegamos al centro de todo. Si el Señor a nosotros nos ha dado algún don, y de cierto a todos el Señor nos ha dado algún don, pero es para usarlo gratuitamente, para el beneficio de la iglesia y para la gloria del Señor. Por ejemplo, si el Señor a usted le ha dado el don de profecía, oh Dios, venga hermano, le voy a profetizar ahorita, de su ofrenda aquí en este momento y ahorita le voy a decir lo que el Señor tiene para usted. Y con esos miserables $100 que Dios quiere que el Señor le profetice. No, vaya a sentarse mejor. Eso no sirve para nada. ¿Los han visto ustedes en los videos? Que la gente viene porque le van a profetizar, pero la mentada profeta que le va a profetizar, o el mentado profeta que le va a profetizar, se queda viendo la ofrenda. Si la ofrenda es abundante, así dice el Señor, te vienen días mejores. Dice el Señor que muy pronto la casa de tus sueños, el marido de tus sueños, la esposa de tus sueños, viene. Y la gente, iba a decir bunda, pero no lo dije, empieza, da enojo, da molestia. ¿Cómo se dejan engañar por lobos rapaces?
Cuando vuelva a ocurrir, si es que llega a ocurrir, pregúntele, hermano, muéstrame la Biblia donde dice que tengo que pagarle para que usted me profetice y yo le pago. Pero usted no me da una base bíblica donde diga que hay que tenga que pagarle. Ah, no, porque lo que va a decirle, mira, acuérdate que la viuda primero le hizo la torta a Elías para que el aceite abundara. Eso tiene otro concepto. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dijo, lo que ha recibido de gracia, dadlo de gracia. Aleluya. Aleluya. Así que hoy mande sus peticiones porque vamos a empezar el momento de la oración. Si su esposo está en la cárcel, si su hijo anda en las drogas, su hijo anda en las pandillas, su esposo es malcriado y rebelde, su mujer es coqueta, ahora usted mande su ofrenda y la vamos a componer con la oración. Pero mande su ofrenda para que Dios vea la ofrenda inmediatamente, que está como Pedro Texel. ¿Sabe quién era Pedro Texel, no? El que le dio coraje a Martín Lutero. Pedro Texel era un enviado del Papa, del Vaticano, allá por los años 1490 y algo, que andaban recogiendo dinero para construir la Basílica del Vaticano. Y Pedro Texel andaba unas bulas, que eran unos certificados que el Papa había firmado. Y entonces Pedro Texel llegaba a las iglesias y les decía, aquí están las bulas, aquí están los certificados, inmediatamente que las monedas suenen aquí en este plato, sus familiares que están en el infierno van a salir del infierno. Los que están en el purgatorio van a salir del purgatorio. Inmediatamente. Luego andaba otra bula que decía, por tanto, todos los pecados que usted ha cometido le son perdonados. Pero si da un poquito más, no solamente los pasados, pero los de hoy también se le perdona. Y si da un poco más, pasados, presentes y futuros, de la ofrenda, váyase a pecar, que usted ya pagó por los pecados. Eso fue cuando Martín Lutero reaccionó molesto y escribió sus 95 tesis y las clavó en la puerta de la catedral de Gutenberg, diciéndole, no, la salvación es solo por la fe y no por obras. Aleluya, aleluya. Pero hoy hay muchos evangélicos que creen en un evangelio de obras, que la salvación es por obras y que la sanidad se recibe por obras, por dinero, y que la profecía misma, estoy diciendo es que si Dios le ha dado a usted un don, puede ser que Dios le haya dado el don de orar por los enfermos y que los enfermos sanen. No quede esperándose ni una taza de café tan siquiera. Después de que ore por el enfermo, váyase y que le diga, ay hermano, mire ya mi enfermito ya está mejorcito, permítame, le voy a hacer una gallinita asada. Dígale, hermano, otro día, Dios le bendiga. Para que usted demuestre que usted no anda por intereses económicos, sino que anda por andar haciendo la voluntad de Dios que está en los cielos. ¡Aleluya! Ustedes deben de saber, cantantes hoy, los que andan medio ya pasadones, es decir, que ya perdieron el feeling, ya no tienen tanto pegue, son 500 por culto. 500 por culto. Los que están pegando, 5,000 por culto. Los predicadores que ya medio ya no la hacen mucho, cobran 500, evangelistas así. Y los que están pegando, 5,000 por noche. Eso no es bíblico. Eso no es de Dios. El dinero perezca. Las cosas de Dios no se compran con dinero. Termino porque hay que terminar. Pero hay mucho todavía que hablar. Pero como los chinos los están esperando a ustedes. No, pero también ahí está la panadería guatemalteca, la mejor. Dejen de ir a comer chino, váyanse a la panadería guatemalteca, la mejor. Chiles rellenos. Ahí nos arreglamos después de mandar por la noche. Ok, regresemos acá.
algún tiempo el diablo estuvo persiguiendo a la iglesia desde fuera. Desde fuera. Resultado, la iglesia creció. Porque cada vez que el diablo la perseguía, la iglesia se dispersaba y la iglesia crecía. Y entonces venía el diablo, el Señor lo reprenda, se enojaba con los demonios. Y que no les dije que los fueran a perseguir. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Que no vieron que les pegamos una buena pero azotada. Ay, ¿por qué se están creciendo más? Pues no sabemos, señor diablo. Y entonces dijo el diablo, algo no está saliendo bien. Parece que las cosas desde fuera no funcionan. Así que lo que vamos a meter son mejor adentro. Simón es el malo. Hay muchos Simones. Hay muchos Simones. Aleluya. Lo vamos a meter. Esos Simones que siempre están murmurando. Esos Simones que siempre están quejándose. Esos Simones que lo critican todo. Esos Simones que si el predicador grita, mucho grita. Que si no grita, como que se está muriendo. Es decir, si hay calor, demasiado calor. Si hay frío, demasiado frío. Si el culto es muy corto, qué bárbaro, qué poquito predicó el pastor hoy, ¿ve? Entonces parece que andaba hoy desconectado. Si predica mucho, aburre ya este viejo, ya mucho lo que habla. Aleluya. Si la mujer del pastor se arregla, mira cómo anda toda coqueta esa vieja, como que si fuera aquí un boutique. Si no se arregla, como que bruja anda, qué bárbaro. Entonces, es decir, todo lo critican, todo lo ven mal. Si grita alabando a Dios, ese hermano aburre. Si no dice nada, ese está apagado. Es decir, todos los Simones lo ven mal. ¿Y saben qué ha pasado? Eso le ha dado resultado al diablo. El meter discordia, el meter cizaña. Y el asunto es que vamos a tener que aprender a vivir con la cizaña. Porque el Señor dijo, no la corten, déjenla. Dejen a los viejos pícaros y a las viejas pícaras dentro de la iglesia, no la saquen. Así dijo el Señor. Dejen a los deshonestos y deshonestas dentro de la iglesia. Dejen a los celosos y a las celosas dentro de la iglesia. Dejen a la gente iracunda dentro de las iglesias. Dejen que a los mal hablados dentro de las iglesias. Aleluya. Déjenlo. Y hasta que el Señor venga, se sabrá, dijo él, lo que es trigo y lo que es cizaña. Ok. Almost finished. Cuando Pedro le dijo, en hiel de amargura veo que estás. Felipe nunca había visto este estado de Felipe. ¿Están entendiendo lo que digo? O sea, hay cosas que su líder no las va a discernir porque él no tiene el llamado ministerial y alguien más las va a discernir. En hiel de amargura veo que estás. Simón el mago, cuando escucha estas palabras, le entró miedo. Pero en ningún momento dijo, por favor oren para que yo sea salvo, para que yo conozca a Dios, para que el Espíritu Santo venga en mí y me haga realmente nacer de nuevo. No. Él lo que dijo es, oren para que el coronavirus no venga. A él lo que le importaba era bienestar físico. Oren para que estos males no vengan. Aquí estoy cerrando. Porque algunas veces nosotros venimos a la iglesia porque queremos dejar un piso. Y aún usted trae a su familiar para que Dios le quite un vicio, para que Dios cambie la vida de esa persona, pero no para salvación. Y el primer ideal por el cual traemos a alguien o alguien viene a este altar es porque quiere ser salvo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Así que yo prefiero a alguien salvo, y aunque todavía sea medio enojón,
quiero a alguien salvo, y aunque todavía hay cosas que en él está trabajando el Señor, pero que sea salvo. Que sea salvo. Porque para cambiar la conducta está la psicología, pero el único que cambia el corazón es Cristo Jesús. Póngase de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Padre, gracias por tu compañía. Y gracias por hablar a mi vida, Señor. Yo quiero morir predicando tu palabra. Señor, y entiendo perfectamente que tú has sido demasiado bueno conmigo. Y me has bendecido tanto, Señor. Pero que no sea ese el motivo por el cual te sirvo. Quiero servirte por lo que tú eres. Quiero servirte por lo que tú has hecho en mi vida. Así que, Señor, mi corazón, mi vida, mi alma, mi espíritu te pertenecen, Señor. Gracias, eterno Dios. Amén. Un corto llamamiento en esta mañana para alguien que todavía no tiene a Jesucristo en su corazón, que no es salvo, y que venga a Cristo no por temor a las epidemias, a las plagas, que venga a Cristo porque quiere estar con Él en la eternidad. Hay alguien en esta mañana que quiere levantar su mano y que me diga: Pastor Pineda, quiero que ore por mí. ¿Hay alguna persona en esta hora que le rinda su vida al Señor? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que le rinda su vida al Señor? A ver, levante su mano, quiero orar por usted. Quiero ponerlo en las manos de Dios. Que venga lo que venga y pase lo que venga y lo que pase, nuestra vida va a estar asegurada. Va a estar asegurada nuestra vida con el Señor. ¿Quiere salir de esa silla? ¿Quiere salir de esa silla hoy? Al reino de los cielos se le hace fuerza. Los valientes lo arrebatan. Esto es una cuestión de valentía, de decisión, de servirle al Señor con todo nuestro corazón. 30 segundos y cierro hoy, en esta mañana. ¿Hay alguien que se decide por el Señor? ¿Hay alguien que se decide por Cristo Jesús? Nos vemos a las 6 de la tarde, si Dios así lo permite. Bendiciones a todos.